Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Hola, ¿cómo están? El título de hoy es Evangelismo. Y es que con la historia que vemos hoy, vemos un ejemplo de evangelismo que es bastante admirable y hasta envidiable. Y quisiéramos aprender cómo podemos compartir de nuestra creencia, de nuestra fe en el Señor, para que otras personas también puedan experimentarlo. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a tratar de aprender cómo podemos hacer evangelismo, así como lo hacía Felipe. Vamos a empezar leyendo. Un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro. Este primer punto es obediencia. Para poder tener un evangelismo eficaz y ser útiles en las manos del Señor, creo de todo corazón que debemos de ser obedientes. Y de hecho es obediencia perseverante. No basta con que obedezcamos en un punto y andemos después por la vida sin obedecer. Ahora, ¿a qué me refiero con obediencia? Tenemos que tener cuidado porque si nosotros de repente olvidamos el contexto de todo lo demás que hemos leído en los otros videos, como que podemos solamente querer sacar de aquí algunos elementos y nos olvidamos de todo lo que ya hemos visto. Fíjate que la vida de Felipe y su testimonio no empieza aquí, porque si empezamos a leer pensaríamos que Felipe simplemente tiene mucha suerte o es de los consentidos de Dios. Mira qué casualidad, qué padre. A Felipe Dios le hablaba directamente y le decía qué hacer, y pues por eso funcionaba su evangelismo. Así que no, podríamos pensar. Si Dios le da a Felipe misiones tan importantes, pero de manera tan precisa y clara, con una promesa de un resultado positivo, pues es fácil. Pero recuerda que Felipe aparece desde el capítulo 6 de Hechos. Y eso me lleva a decir a qué me refiero con obediencia. No es nada más obediencia en el momento en que tenemos que platicar a alguien, tenemos que compartir nuestra fe, sino obediencia en toda nuestra vida. Debemos de ser personas íntegras para que Dios quiera usarnos a nosotros y no solamente lo que hablamos. Felipe era alguien que buscaba santidad. ¿Te acuerdas que Felipe empezó como un diácono? De estos 7 que empezaron por una necesidad que había sobre las viudas, y cuando los apóstoles buscan resolver esta necesidad, dicen que busquen entre ellos personas llenas del Espíritu Santo y con buena reputación. Algo que Felipe había hecho desde antes de empezar a servir es buscar la santidad, el carácter justo como del Señor Jesús, para reflejarlo en todo sentido. Segunda cosa en cuanto a la obediencia, ahora sí, era obediente en su ministerio. Es decir, que él trataba de trabajar en la iglesia con fidelidad. Felipe no esperó sentado para que Dios le empezara a hablar por medio de un ángel o por medio de su Santo Espíritu y entonces él comenzara a actuar. Él era fiel en cada etapa del trabajo en la que estuvo. Esto no quiere decir que no se preparara y saltara impulsivamente a predicar o a hacer lo que fuera. No, él sabía que ahí donde estuviera, sin adelantarse a Dios, ahí podía hacer lo que le correspondía. Acuérdate que él buscó ser fiel a Dios y Dios, mediante la iglesia, terminó poniéndolo en un lugar. Él no se impuso primero ahí, sino que él fue fiel primero sin un cargo oficial, luego fiel en su diaconado y luego fiel en su evangelismo. Como Dios ve que él es fiel en lo poco, empieza a dirigirlo para hacer otras cosas grandes. Ahora, esto no es fácil. Este tipo de obediencia pareciera fácil en Felipe, pero no fue así. Fíjate que de repente le está sirviendo y Dios lo bendice y tiene más fruto, y está en Samaria y está teniendo mucho fruto por la gracia de Dios. Pero imagínate que él está yendo muy bien y de repente Dios lo envía
a una zona que es desértica en muchos sentidos. Es decir, es incómodo, hay sol, es muy difícil, pero sobre todo no hay personas. ¿Por qué Dios me enviaría de estar aquí teniendo mucho fruto y pudiendo avanzar en la obra a un lugar donde probablemente no haya eso? Bueno, es difícil entenderlo, pero es parte de la obediencia que Felipe tuvo que mostrar. Y en este sentido de obediencia podemos también entender que él buscaba al Señor, era lleno del Espíritu Santo, tenía una relación con Él y le daba prioridad al Señor. Es por eso que Felipe era obediente y por eso tenía eficacia en su manera de evangelizar. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y eso es lo que nosotros debemos procurar, ser obedientes en estos aspectos para que llevemos mucho fruto como el Señor lo ha prometido. Sigamos leyendo. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Este segundo punto es conocimiento. Para poder compartir del Señor y de lo que Él ha dejado, nosotros debemos de conocer precisamente su palabra. De repente hay ciertas excepciones que nos pueden confundir mucho porque nos terminan desanimando de aprender de la Biblia. Hay gente que sabe muchísimo de la palabra y la manera en que la comparte, o tal vez ni la comparte, y por eso no acerca a las personas a Dios. Y hay personas que, por otro lado, saben relativamente poco del contenido de la Biblia y de teología y son muy buenos para acercar a las personas a Dios y son usados por Él. Pero esto tenemos que entender que son las excepciones y no debe de ser lo que procuremos. De hecho, podríamos pensar en el conocimiento de la Biblia como una luz. Si nosotros podemos transmitir mucha luz, es más probable que las personas sean alumbradas, y si no quieren ver, ya es porque cerraron su corazón a la luz. Y sí, habrá algún caso en que un rayito de luz hizo que alguien pudiera ver y entender, y hay otro caso en que mucha luz no logra que las personas vean y se acerquen. Pero en general, entre más luz podamos nosotros proyectar sobre los que hablamos, es más fácil que ellos puedan entender y se acerquen al Señor. Esta es la manera en que la Biblia dice que solo así es posible que alguien entonces pueda escuchar y ser salvo. Fíjate lo que dice Romanos 10 con respecto a esto. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y creo que este pasaje es muy claro. Es solamente si alguien les predica, entonces ellos pueden oír, y si oyen, entonces pueden creer, y si creen, entonces pueden invocar al Señor. Pero hay unos que a pesar de todo eso no lo invocan. Pero eso no deshace este pasaje, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Solamente así se caen las escamas de los oídos y se rompe la dureza de nuestro corazón. Ahora, nosotros estamos hablando de un conocimiento que es más que teórico. Es hacerlo personal y vivirlo, experimentarlo. Eso es lo que estaba haciendo Felipe. Jesús cobraba vida para él en cada pasaje. Y todo apuntaba a él porque él lo había visto y se le había revelado Dios y Jesús en cada parte de la Biblia. Dice aquí, entonces Felipe, comenzando con esta parte de las Escrituras, le anunció las buenas noticias de Jesús. Aprendió Felipe a leer toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, a la luz del Evangelio y de la vida del Señor. Pero esto involucra nuestro corazón, no es un ejercicio meramente intelectual. Ahora, sé que muchos de nosotros podemos caer en un extremo y sentir, entonces yo no estoy preparado para platicar porque yo no sé tanto de la Biblia. Ese también puede ser un engaño. No quiere decir que tengamos que saber todo y ni siquiera muchísimo para poder platicar. Simplemente a lo que nos invita la palabra es que empecemos a conocer al Señor personalmente, que empecemos a buscarlo en su palabra y que cobre vida para nosotros. Y eso mismo, con lo que el Señor nos habla, va a ser útil para que nosotros podamos usarlo y compartirlo. No se requieren años y años, sino una relación constante y perseverante con el Señor, de permanecer en su palabra. Eso es lo que estamos procurando. Vamos a leer la última parte. Mientras iba por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si cree usted de todo corazón, bien puede, le dijo Felipe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, contestó el hombre. Entonces mandó parar el carro, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando las buenas noticias por todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Y este último punto sería fe. Felipe requirió de fe en todo el proceso en el que estaba evangelizando. Pero ahorita podemos leer que requirió fe primero en que Dios estaba obrando en el eunuco. Felipe pudo haber pensado, híjole, no sé si ya le dije suficiente, si ya aprendió suficiente teología, le voy a hacer un curso, un examen, tengo que extender esto porque tiene que aprender más. Y tenemos que tener cuidado porque hay una línea delgada entre ser prudentes y procurar que se entienda bien el mensaje, pero también podemos de repente pensar que Dios no obra en los corazones y que todo depende de nuestro control. A ver, Felipe sí se dio un tiempo para explicarle, para decirle todo el evangelio en lo que conocían de la Biblia, pero no detuvo ni puso más requisitos al eunuco. Él preguntó, aquí hay agua, ¿qué debo hacer para ser bautizado? Y Felipe no puso más requisitos. Pero otra cosa para la que requirió fe es para saber que Dios usaría a otros también para completar todo lo que le faltaba a este eunuco. Muchas veces nosotros queremos hacer todas las actividades por ansiedad y orgullo. Ansiedad en el sentido de ¿qué tal si no va bien? ¿Qué tal si empieza su caminar cristiano pero tropieza o se va? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo obligarlo a seguir en el camino y buscar al Señor constantemente? Esa ansiedad no es buena. Pero a veces también es orgullo. De alguna manera sentimos, híjole, si lo dejo con otras personas, ¿quién sabe cómo lo traten, cómo lo guíen? No, lo tengo que yo guiar en todo momento, yo estar presente en cada etapa. Felipe había predicado, apenas lo pudo bautizar y ya cuando le tiene que advertir, oye, pero es arrebatado. Y por supuesto, él requiere seguir discipulándose y congregarse. El eunuco necesita eso, no hay duda. Pero no es Felipe quien lo va a tener que alimentar y cuidar en todas las etapas. Felipe tiene más
la labor de evangelista y Él entiende eso. A veces nos puede pasar que queremos hacer todo porque sentimos que o depende de nosotros o nos da miedo, pero es el Señor quien lo mantiene y debemos de confiar en Él. Y pues sin más, pasando a la pregunta, ¿qué consejo le darías a otras personas para facilitar el que puedan ser obedientes? Segundo es, ¿cómo puedes tener un mayor conocimiento de Dios y su palabra, del Evangelio y de la persona de Jesucristo, sin que este conocimiento se convierta en algo teórico y muerto, y al contrario sea vivo y lleno de fuego? Y por último, ¿qué consejo también das para que alguien pueda acrecentar su fe? Eso es lo que queda y nos estamos viendo en el próximo video. Nos vemos.